Amigos y amigas del programa Biologando. Este día tenemos la participación en nuestro programa del biólogo Ernesto Raez. Ernesto Raez es un biólogo de la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Él tiene una maestría en estudios latinoamericanos. También es docente de la Universidad Ruiz de Montoya, miembro del Consejo Directivo de la ONG Pro Naturaleza y consultor, miembro en especial del BOCIT, y en general lo conocemos también con mucho conocimiento sobre la Amazonía. Bienvenido al programa, Ernesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo están, amigas, amigos? Quería contigo un poco conversar, dado tu amplio conocimiento y experiencia en la Amazonía. Primero, saber cuál es la importancia que tiene nuestra Amazonía, porque un poco para luego entrar a la idea de cuál es su relación con la pandemia del COVID en el que estamos ahora. ¿Cuál dirías tú que son principalmente esta importancia de la Amazonía? Bueno, la Amazonía es el bioma de bosques tropicales lluviosos más grande del mundo, ¿no? Hay un cinturón de bosques y de selvas tropicales que rodea toda la Tierra, en la zona continental, naturalmente. El segundo gran bloque de bosques tropicales lluviosos está en el Congo. Y luego tenemos en las islas y en una puntita de Australia un poco más de bosque. Estos bosques tropicales son importantísimos por el lugar donde se encuentran, porque participan de manera muy activa en el ciclo hidrológico, justo en la zona ecuatorial y subecuatorial, donde se concentra la energía solar que alimenta a la biosfera completa y que permite la vida en el planeta. Entonces, resulta que un árbol es una especie de bomba de agua, ¿no es cierto? Moviliza agua de la superficie y del suelo hacia la atmósfera. Los árboles están constantemente evaporando agua hacia la atmósfera. Se llama evapotranspiración. Y un árbol es una estructura extremadamente eficiente en hacer ese trabajo. Si tú pones una laguna al costado de un bosque, se evapora mucha más agua, 100 veces más agua del bosque que de la laguna en cualquier momento. Entonces, los bosques participan muy activamente, de manera muy importante, en el ciclo hidrológico. En el caso de la Amazonía, moviliza muchísima más agua hacia la atmósfera que la que corre por el río Amazonas, que es el río más grande y caudaloso del mundo. Esta agua se mueve hacia los Andes, ¿no es cierto?, empujada por los vientos. Parte de ella en los veranos trasvasa hacia la costa árida, por ejemplo, del Perú, ¿no? Pero una parte muy importante también llueve sobre la propia Amazonía, de modo tal que el bosque se riega a sí mismo, ¿no? Y se mueve hacia el sur, hacia Argentina, etcétera, y permite, por ejemplo, la agroindustria, la agricultura masiva que se hace en Argentina, en Bolivia, etcétera. Entonces, por un lado está el ciclo del agua. El otro elemento que está completamente ligado es el ciclo del carbono, ¿no? Cuando hablamos de estos bosques, estamos hablando de enormes acumulaciones de carbono en forma orgánica, en forma de seres vivos, que además se van, no solamente existen en el bosque en pie, digamos, sino que se van acumulando en los suelos. Entonces tenemos una enorme reserva de carbono y tenemos una fábrica de materia orgánica que está extrayendo CO2 constantemente de la atmósfera. Entonces, los bosques tropicales y la Amazonía en particular es una gran máquina, si tú quieres, de extracción de CO2 de la atmósfera. Eso es extremadamente importante porque el CO2 regula el clima en el planeta, como bien sabemos, ¿no? Es uno de los gases, es el principal gas de efecto invernadero. Entonces, cuando uno destruye bosque, dos cosas ocurren. Por un lado, todo ese carbono acumulado, no solamente en los árboles, sino enormes cantidades en los suelos, ¿no? Empieza a oxidarse y regresar a la atmósfera, pero además la máquina extractora de CO2 ha muerto.
¿no? Cuando hacemos estos balances de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los países tienen que reportar cuánto han emitido cada año. El Perú siempre aparece como una cosa muy chiquita, ¿ya? 0.3% del total de gases que estamos emitiendo los seres humanos a la atmósfera. Y entonces muchas veces nuestras autoridades dicen, bueno, pues somos poco importantes en este tema, nuestra responsabilidad es muy baja. Y se olvidan de mencionar dos cosas. Número uno, que más del 50% de nuestras emisiones, las emisiones peruanas, son producto de la destrucción de los bosques, bosques amazónicos, bosques costeños, bosques andinos. Y segundo, lo cual ya es un crimen. Y segundo, que no solamente estamos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que estamos destruyendo la máquina de extracción de CO2 de la atmósfera. Es decir, estamos contando los huevos rotos sin mencionar las gallinas muertas, ¿no? Entonces, esas son las dos importancias. Ambas, a nivel global, tienen efecto climático, porque esta evaporación constante también genera condiciones de un ambiente, un clima más amable, ¿no es cierto? Porque enfría, es como el aire acondicionado de la Tierra. Los bosques son los acondicionadores de aire de la Tierra. A eso sumémosle la diversidad biológica más grande en todo el mundo, que se encuentra en la Amazonía y particularmente hacia la cordillera de los Andes, es decir, la Amazonía andina como el Perú, ¿no? El Perú por eso tiene todos esos récords de diversidad biológica. Todos esos son elementos de importancia. Bueno, no es poca cosa, la verdad, estás frente a un ecosistema Ajá. que es tremendamente crucial para la vida de todos los seres vivos, ya ni siquiera solamente para nosotros. Y la verdad, Cada vez más, así es. ahora, la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿los estados, los gobiernos, no sabemos esto? O sea, me parece que esto lo conocemos, pero no, probablemente no le estamos dando esa importancia con la que tú lo estás colocando. Ujú. Y por lo tanto nos lleva a tomar o no tomar decisiones que permitan conservar este ecosistema, ¿no? Porque si comienzas a reducir la cantidad de bosques, obviamente comienzas a perder la posibilidad de agua, comienzas a perder la posibilidad de trabajar el tema del cambio climático. Hace poco leí justamente en MOSIT que cuando el gobierno peruano planteaba su estrategia para el tema de compromisos frente al tema de la reducción de gas de efecto invernadero, en sus estrategias, lo menos que se hacía era la lucha contra la deforestación, que era, si era la principal causante, digamos, de las emisiones que tenemos, no había mayores estrategias sobre eso, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir Sí, sobre ello? es verdad, lamentablemente, y estamos descubriéndolo ahora con la pandemia, ¿no es cierto? Con toda la información que está poniéndose a disposición del gran público. Nuestra sociedad está construida sobre prioridades completamente destructivas del ser humano y destructivas de la naturaleza. Está fundada en el concepto del lucro y en la pasión de la codicia, ¿no es cierto? Ese es el valor fundamental y la regla fundamental de funcionamiento del sistema. Hazte rico, no importa a costa de quién o a costa de qué. Eso estamos comprobando ahora, ha generado que enormes proporciones de la humanidad se encuentren en situación muy precaria ante una emergencia, ¿no? No hay ni siquiera camas suficientes para atender a las personas que enferman. Y estamos viendo tragedias por todas partes, tragedias humanas. Además, la pandemia está asociada a una importantísima degradación de la naturaleza y un uso completamente criminal de la fauna silvestre en particular. En nuestro país pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nuestro país no es para nada una isla, es un país dependiente del sistema global. Eso ha conducido a que, por ejemplo, seamos explicados oficialmente siempre como un país extractivista, un país que depende de la minería y del petróleo. La gente se lo llega a creer a pies juntillas. Y luego tú te haces el trabajo de ir a mirar las estadísticas y no es verdad. ¿No? No es verdad. Resulta que Perú es un país de servicios, para empezar. No nos hubiera golpeado tanto si todos estuviéramos produciendo algo, todos estuviéramos metidos en la mina, en realidad,
no nos hubiera golpeado tanto económicamente la pandemia, ¿no? Todo el mundo ofrece servicios en el Perú. Este es un país que ofrece servicios para empezar. Y en eso se sustenta una gran parte de la economía. Y por otro lado, es un país que produce alimentos, porque el país que no produce alimentos, en este momento estaría muriendo de hambre, ¿no es cierto? ¿Okay? Si no tenemos una hambruna generalizada en el país, es porque tenemos agricultores, tenemos miles de familias de agricultores que han continuado trabajando, ¿no es cierto? Y han continuado surtiendo a una ciudad que no produce 2 kilos de arroz, y que tiene 10 millones de habitantes como Lima. Entonces, si la prioridad no es el ser humano, si la prioridad no es como dice la Constitución, si no es lo que está escrito, la persona humana y su bienestar, y si no entendemos que es imposible el bienestar humano de espaldas a la naturaleza, que dependemos de la naturaleza, el aire que respiramos lo produce la naturaleza, el agua que bebemos la produce la naturaleza, la comida que comemos la produce la naturaleza, y así sucesivamente, entonces le vamos a dar de espalda a más cosas. Y eso es lo que se ve en las políticas nacionales y concretamente en las políticas climáticas, donde en efecto el compromiso del primer ministro del Ambiente, Antonio Brag, el mejor que hemos tenido hasta ahora, de lejos, él se comprometió a nivel mundial a detener la deforestación, a obtener la tasa de deforestación neta cero en el Perú. Y él quería lograrlo para el próximo año, lo cual es un poquito Sí, claro. ambicioso, pero es una meta completamente válida y completamente posible, pero gobiernos posteriores han extraído ese compromiso de nuestras contribuciones nacionales, ¿no? Y hoy día, con las NDCs que tenemos, que son los compromisos nacionales para mitigación de cambio climático, si las cumpliéramos al 2030, que es la fecha límite, digamos, la que nos hemos puesto, si al 2030 cumpliéramos, estuviéramos cumpliendo con nuestras NDCs, ese año deforestaríamos 5 veces el territorio del santuario histórico de Machu Picchu. No se habría detenido para nada la deforestación, más bien habría aumentado un poco más. Sobre un bosque al cual ya lo hemos intervenido de manera muy grave y que ya sabemos, la Amazonía tenemos que empezar a reforestarla, a regenerarla, porque tal como está, ya está funcionando mal esta maquinaria hidrológica y esta maquinaria de producción de diversidad biológica y de extracción de carbono de la atmósfera. Nada de eso está previsto en Pero nuestra hay política. veces nos tratan de vender la idea, por ejemplo, cuando quieren hacer actividad forestal, cuando quieren hacer actividad extractiva, que no, bueno, pero es una porción de la Amazonía, son pequeños espacios, ¿no? Se va a trabajar sosteniblemente, que la zona de amortiguamiento tranquilo, ¿no? Pero no nos están diciendo que, bueno, si ese es uno, podríamos decirlo, pero estás haciendo en varios lugares y eso genera desconexiones en ecosistemas como la Amazonía, que es tan frágil, que al final y al cabo tienen un impacto en general, ¿cierto? ¿Qué podrías decirle a estos que nos tratan de convencer de que sí se puede y no pasa Bueno, nada? mira, por un lado, todos los años perdemos en lo que viene de este siglo un promedio de 120 y tantas mil, 150.000 hectáreas de Amazonía al año. Cada año se destruye Amazonía. Pero además, hace algunos siglos que venimos destruyendo las venas y la sangre de la Amazonía, que son sus ríos, porque 2/3 partes de los pasivos ambientales mineros del Perú, por ejemplo, que son más de 8.000, ¿ok? 2/3 partes ocurren en las cuencas altas de ríos que vierten hacia la Amazonía, que están en la vertiente oriental de los Andes, ¿ok? La gente piensa que la sierra es un espacio completamente aislado del resto del país. La sierra está conectada hacia un lado o a la costa y hacia el otro lado, hacia la Amazonía, y sobre todo hacia la Amazonía. Entonces, todos esos miles de pasivos ambientales mineros, aguas contaminadas, no controladas que tenemos en el Perú, hace, en algunos casos, cientos de años, que vierten y envenenan hacia la Amazonía.
A eso súmale los derrames petroleros que ocurren en plena Amazonía, y súmale las aguas de producción que se han venido echando durante medio siglo. Estas son aguas calientes, y muy llenas de metales pesados que salen junto con el petróleo y que deberían ser reinyectadas, y que en lugar de reinyectarse durante medio siglo se han estado echando criminalmente a las aguas amazónicas. Entonces, pero eso súmale el la impacto es coca, tremendo. pero a eso le sumas coca, le sumas minería ilegal, y entonces Así el es. cuadro es tremendamente Así es. horroroso. Le sumas tala ilegal, ahora estamos viendo el tráfico de tierras, enormes presiones sobre los pueblos indígenas y los pueblos ribereños de la Amazonía, estamos viendo asesinatos. Entonces la cosa dista mucho de ser un lugar pacífico, o algo por el estilo. El otro elemento es que insistimos en plantearnos la Amazonía como un espacio vacío, sin gente, donde nunca hubo nadie que se desperdicia. El finado Alan García era especialista en insistir en este mito. En este momento estamos viendo lo mismo en la reacción estatal ante la pandemia. Si se han demorado en algún lugar, si no han prestado atención suficiente en algún sitio, yo creo que en general lo han estado haciendo muy bien, pero si hay un lugar que se les escapó, es la Amazonía, que es el 60 y tantos % de nuestro territorio, y los pueblos indígenas amazónicos que forman parte importantísima de la multiculturalidad nacional y mundial. Y ahora las situaciones más graves, más preocupantes, etcétera, están ocurriendo ¿dónde? En Loreto, en Ucayali, y tenemos pueblos en aislamiento y en contacto inicial extremadamente vulnerables a las infecciones respiratorias agudas, que podrían ser absolutamente arrasados por algo como el coronavirus, que se está teniendo que cuidar a sí mismos, cerrando sus comunidades y cosas por el estilo, porque no han recibido a tiempo apoyo del Estado. Claro, además también revisábamos con algunos amigos, con estrategias urbanas, ¿no? Intentando hacer lo mismo en la Amazonía, cuando es otro contexto, es otra dinámica, otra cultura, y por lo tanto merece una estrategia mucho más especializada. Yo creo que ahí sí hay una tardanza fuerte. Y acá en Lima, nomás, mira tú lo que ha pasado con los chipivos que están muy cerca En de Cantagallo, nosotros. sí. En Así es, Cantagallo. en Cantagallo hay muchísimos de ellos están contagiados, y hemos tenido 3 muertos, lo cual es muy, muy de lamentar, naturalmente. Así es, y yo creo que ahí el Estado necesita tener una estrategia urgente, tiene que convocar a los dirigentes de los pueblos indígenas, tiene que haber una mirada y rápida, porque para algunos pueblos probablemente cierran su frontera, se aíslan, buscan tener, digamos, cierta aislamiento para poder resolver el tema, pero hay muchos que están muy cerca de las ciudades, han perdido ecosistemas, no hay manera de cómo autoalimentarse, autosubsistir, y entonces necesitan ayuda. Y la ayuda o no les llega, o les llega, digamos, contaminada, o sea, bien complicado. Y junto Sí, con hemos eso, visto varios casos retornados. de irresponsabilidad tremenda, alcaldes que se subieron a un bote con otra gente, todos contagiados, y se fueron a repartir a lo largo del río de comunidad a comunidad. Eh, eh, Parece ser que nos resulta muy difícil comprender también a qué nos estamos enfrentando con este virus, porque es una cosa pues invisible, y la mayor parte de personas no enferma, ¿no? Uno puede ser contagioso y estar perfectamente bien de salud, porque tu sistema inmunitario se ocupó del virus. Pero hay personas, hay grupos altamente vulnerables, ya sabemos, las personas mayores, personas con exceso de peso, que han tenido casos previos de enfermedad grave, diabetes, etcétera. Y los pueblos indígenas que son vulnerables históricamente a las enfermedades de la civilización occidental, pongámoslo así, o del mundo externo, porque vivieron aislados de ese mundo externo durante miles de años. Y particularmente los pueblos más remotos y más tradicionales, algunos de ellos que todavía se encuentran en aislamiento, huyendo de los males de la sociedad mayor,
y aquellos que fueron contactados recientemente, hace pocas generaciones, que le llamamos en contacto inicial. Esa gente es extremadamente vulnerable a enfermedades que a nosotros nos parecen una tontería. Una gripe, uno tiene 3 gripes en un año y no pasa nada. Una gripe puede convertirse en una neumonía y matar a un miembro de un pueblo en contacto inicial. Entonces, cuando acabe la emergencia sanitaria, todavía el virus va a estar entre nosotros, el virus no va a desaparecer. Hay gente que cree que el virus va a ser puff en un momento dado. Los virus no desaparecen, se quedan contigo, tú te adaptas a ellos y ellos se adaptan a ti. Y lo que estamos haciendo en este momento no es luchar contra el virus, sino evitar contagiarlos para que no haya un pico tan alto que nuestro sistema hospitalario, que ya estaba colapsado, no acabe de colapsar. Eso es todo, ¿no? No hay forma de destruir un virus. Entonces, el virus va a quedar. Y posteriormente, es altamente probable que habrá nuevos brotes epidémicos ya localizados, de gente que todavía no se había contagiado. En ese momento posterior, cuando todo el mundo va a bajar la guardia, ese va a ser el momento de mayor peligro para los pueblos indígenas en aislamiento, en contacto inicial, y los pueblos indígenas en estado de vulnerabilidad por pobreza real, que son la mayoría. En ese momento es que van a empezar los brotes epidémicos, los contagios y mortandades, si no tomamos medidas específicas, como tú muy bien dices, que respondan a la realidad de estos grupos humanos. Además ya ha pasado en el Perú, ¿no? Porque en el tiempo del caucho y diversos momentos donde hemos entrado, bueno, los seres humanos que vivimos en este lado Es hemos una película entrado. que ya hemos visto, sí. Así es, así es. Yo creo que sería realmente muy, muy grave no tener un nivel de atención. Ahora, mucho se habla de esta relación, lo que pasa con la fauna silvestre y la actual pandemia del COVID, pero no solamente con la Ajá. pandemia del COVID, en realidad con casi todos los virus que han venido, vienen pues de estas enfermedades zoonóticas. Para el caso de la Amazonía, siempre está abierta esa posibilidad, siempre está latente la posibilidad que algunos virus que saltan, desbordan, dicen nuestros expertos, de un animal a otro y al finalmente llegan de nosotros, siempre está abierta, ¿verdad? Bueno, mira, tú eres biólogo, yo soy biólogo, nosotros sabemos que en biología nada es imposible, pero hay condiciones que generan determinados eventos. Entonces, esta pandemia concreta de la COVID-19 y el coronavirus SARS-CoV-2, no es pensable en la Amazonía. Pero al mismo tiempo no es pensable en ningún momento anterior de la historia humana. La gente ha ido corriendo a mirar la peste negra y qué sé yo. Nada que ver, ¿no? Hay condiciones que han generado esta pandemia y no tienen nada que ver con el virus. Tampoco tienen nada que ver con la zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos, porque los virus son los entes biológicos más abundantes del planeta. Solamente en nuestro cuerpo tenemos 1.000 billones de virus que conviven con nosotros normalmente como parte de nuestra microbiota y que atacan sobre todo a las bacterias que también conviven con nosotros, son bacteriófagos y cosas por el estilo. Respiramos virus en cada aliento durante nuestra vida y no nos enfermamos. ¿Okay? Entonces, por un lado los virus están allí, la inmensa mayoría de ellos no tienen nada de patogenicidad con respecto a nosotros. Segundo, somos una sola unidad, la vida es una sola unidad porque hay un solo código genético, un solo mensaje. Y los virus pueden atacar nuestras células porque tienen exactamente el mismo mensaje en el mismo lenguaje que hablan nuestras células, ¿no? Un virus es como un mensaje en una botella, un contenedor, ¿no? Un recipiente que protege unas cositas escritas. Lo que está escrito en el virus es repíteme, replícame, cópiame, ¿no es cierto? La célula lee eso y empieza a hacer copias de virus y entonces es cuando nos enfermamos. Pero el punto es que en esta unidad, eso quiere decir que un ser humano, animal, puede recibir una partícula viral que existe en cualquier otro animal, en buena cuenta, y cuanto más se parece el animal a ti, mejor. Entonces, mamíferos, enorme cantidad de virus de mamíferos, tenemos siglos y milenios intercambiando virus y bacterias con los animales con los que entramos en contacto, y eso no genera pandemias, ¿ok?
Entonces, la pandemia que estamos viviendo es moderna y está toda ligada a condiciones de la sociedad moderna. Altas concentraciones de grandes cantidades de personas. Altas concentraciones y grandes cantidades de animales criados para que nos los comamos. Nuestros hábitos carnívoros, sobre todo los de los últimos 50 años, después de la Guerra Mundial, solo tienen mucho que ver con una mayor cercanía, una vida promiscua, cercana a la carne. ¿Ok? Mucha gente trabajando en producir carne en grandes cantidades y en entregarnos carne en grandes cantidades. En Estados Unidos, uno de los lugares de contagios más importantes no han sido los mercados, las plazas de mercado que allá no tienen, sino las empacadoras de carne. En las empacadoras de carne, los empacadores de carne se han enfermado, ¿ok? De coronavirus. Entonces, hay esta relación con la carne, es un hábito moderno, contemporáneo. Y luego, el hecho que tú te puedes subir a un avión en Wuhan, en China, un día, y estar al día siguiente en Milán, en Italia, o en New York. Entonces, la gran velocidad y masividad del transporte de seres humanos, que son los que traen el virus, los seres humanos traen el virus, ¿ok? No los murciélagos, los seres humanos traen el virus a la humanidad. Es un elemento central. ¿Y en qué se sostiene todo esto? En combustibles fósiles. No podríamos viajar como viajamos sin los combustibles fósiles. No podríamos vivir en las ciudades como vivimos sin los combustibles fósiles. No podríamos producir carne como producimos sin los combustibles fósiles. A esto súmale el ingreso de los seres humanos a los bosques y a todos los ecosistemas silvestres, que nos pone en grandes cantidades de personas muy cerca de la fauna silvestre que se ha quedado sin hogar y entonces no tiene más remedio que ir a dormir en el techo de nuestra propia casa, ¿no es cierto? Y estas granjas de animales silvestres que mantienen en China, que son animales que tienen una carga de microorganismos con los cuales no hemos estado expuestos masivamente nunca y que súbitamente estamos expuestos. Entonces, las zoonosis existen desde que el mundo es mundo, desde que los seres humanos somos seres humanos, porque ahí hay una unidad de la vida del planeta. Las pandemias y las epidemias extremadamente graves que estamos viendo son un artefacto de la sociedad contemporánea, no tienen nada que ver con los animales. Claro, lo más probable es que de manera natural este intercambio de virus, esta relación que hemos mantenido en la naturaleza, hacía de que los virus no tenían esta letalidad ni esta patogenicidad, ¿cierto? O sea, era natural y los virus se comportaban de acuerdo a la situación, porque además algunos expertos dicen que en algún momento este virus que saltó y se desbordó, finalmente en algún momento se va a hacer, digamos, se va a adaptar, ¿no? Porque no... Es lo que ocurre, es lo usual, ¿no es cierto? Es lo que va a pasar. Cualquier organismo patógeno, cualquier antibiológico que es patógeno, si mata a su huésped, no puede seguir propagándose, entonces desaparece también. Esa es la manera como desaparece un virus. Un virus desaparece si es que es demasiado letal. Y entonces mata a todos los que podrían haberlo propagado y ahí murió la cosa, ¿no? Este es un virus de baja letalidad en términos relativos. Y eso quiere decir que va a tener enorme oportunidad de adaptarse. La adaptación surge de las mutaciones, y las mutaciones se dan en la replicación, en la copia de los virus. Y en este momento el virus se está multiplicando en millones de personas, porque somos millones de personas, los seres humanos. Entonces, es muy probable que eventualmente se adapte, reduzca su patogenicidad, ¿no es cierto?, sea menos letal y se quede con nosotros. Eso ha pasado con toda población humana en el lugar donde esa población humana se ha desarrollado. Entonces, por ejemplo, los nativos amazónicos probablemente tienen una gran defensa inmunitaria contra los virus de los animales de la Amazonía. ¿Ok? Ellos no se van a enfermar de eso. Pero si viene un virus que viene desde China, donde millones de personas jamás han estado en China, jamás crecieron en China, y tienen poco de chino, ¿no es cierto? Y llega el virus, entonces ese virus te va a enfermar, y te puede enfermar hasta matarte, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y lo transportamos nosotros, ojo, el virus no llega por su cuenta, es un ente completamente pasivo. Uno lo trae, uno lo mueve, uno lo propaga, uno lo contagia.
Bueno, lo cual te plantea, por lo tanto, la necesidad de tener otro enfoque y otra mirada de cómo relacionarnos en realidad con la naturaleza, ¿no? Y Así es. algunos hablamos, Ujú. ya me sumo, a una nueva normalidad. O sea, la normalidad anterior no puede continuar, tiene que ser otra, tiene que ser una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de nuestras relaciones entre los humanos, no puede haber este nivel de pobreza en el que vivimos. Sí, son varias cosas las que tenemos que atender, Así es, ciertamente. así es. La moraleja de este evento es que nuestra sociedad está mal construida. Está basada en estructuras y en cimientos profundamente equivocados, que han conducido a una precariedad de la vida para la mayoría de personas, una alta inseguridad, incluso epidemiológica, ¿no es cierto? Eh, a que una ínfima minoría de los seres humanos estén en capacidad y con recursos suficientes para atender una crisis como esta o cualquiera de la vida, ¿no? En Estados Unidos, en New York, que es la capital del capitalismo, la capital de esta sociedad, es donde están muriendo como moscas. ¿Quiénes? Latinos y negros, los pobres, los perdedores de esta sociedad que crea enormes cantidades de pobres y de perdedores y de gente que vive en condiciones precarias. Quedarse sin trabajo allá y quedarse sin trabajo acá es bastante diferente, Sí, porque allá sí. si te quedas sin trabajo, usualmente te quedas sin trabajo y endeudado. Es decir, no es que te quedas en cero, te quedas en rojo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo vive endeudado. Como vives endeudado, estás dispuesto a aceptar cualquier tipo de trabajo, trabajas muchísimo más de lo que sería adecuado y normal y te conviertes en un esclavo. Entonces, hemos generado una sociedad que te vende libertad, pero te entrega esclavitud. Y encima te echan la culpa. Te dicen que estás muy gordo, te descuidas, ¿no? ¿Quién te mandó a endeudarte? Y cosas por el estilo, cuando todos los días te meten la tarjeta de crédito por los ojos. Entonces, las bases de la sociedad están mal. Como nos han metido el chip en la cabeza, va a llevar un tiempo el que caigamos en cuenta. Y por otro lado, tampoco podemos ser muy románticos. Eh, Todas las personas que se ven beneficiadas por el estado de cosas están bien, les ha ido bien. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, se ha hecho muchos millones de dólares más rico durante estos días, y van mandando cosas por correo a través de Amazon, una de las empresas más explotadoras del planeta. Es éticamente inicua esta empresa. Y todos le compramos a Amazon, ¿no es cierto? Que además es irónico, se llama Amazon, ¿no? Amazonas se llama, con lo que empezamos Efectivamente. a hablar. Es un enorme sarcasmo. Tiene mucho sentido de humor el capitalismo. Entonces, tenemos que salir de esto, pero mira, yo ya me encontré con estudiantes jóvenes, inclusive, que están estudiando para ser negociantes y empresarios, ¿sabe Dios? Que se niegan a mirar, se niegan a reconocer la evidencia, ¿no? Tenemos por lo menos dos presidentes que hacen lo mismo, y uno de ellos es el presidente del país más poderoso del mundo por ahora, y el otro es el presidente del país más grande de Sudamérica. Y entonces, tú sabes, todos sabemos, que muy pronto, cuando pase esta crisis, van a empezar a rebobinar la película y empezar a contarnos otro cuento, ¿no? Distinto al que sabemos en este momento, estamos frente a frente, que es un sistema que no funciona. Van a empezar a contarnos cómo solamente este sistema puede salvarnos. Eso es lo que ya ha empezado a hacer bastante gente, ¿no? Muy bien. Bueno, Ernesto, ha sido realmente bien interesante conversar contigo sobre este tema. Es una manera diferente de cómo se ha venido enfocando, yo creo que bastante clara, y nos está planteando retos importantísimos. Es cierto que tenemos que ir a una nueva normalidad, no va a ser fácil, va a haber mucha gente que se va a oponer, que nos va a contar otro cuento chino, quizás un cuento brasileño o norteamericano, pero probablemente en ese contexto vamos a tener que trabajar todos los que sabemos que la Amazonía tiene que ser conservada, que las políticas del gobierno tienen que cambiar en relación a esto, y que todo el tema que hablamos de cambio climático, ahora todo el mundo habla de cambio climático, no hay solamente hablar, hay que actuar. Entonces,
creo que la agenda está tupida, es importante, y ojalá que los que toman decisiones también lo entiendan en ese sentido y cambien sus prioridades, ¿no? Me parece fundamental. Muy bien, te agradezco por estar con Ojalá. nosotros en este programa y le decimos a todos ustedes, amigos y amigas de Biologando, que Ernesto y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa.